Y está el ministro de Seguridad, Sergio Berni. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está Y usted? preocupados por estos datos. Ustedes vienen advirtiendo, pero parece que las advertencias caen en saco roto. La pregunta es ¿por qué no deberíamos esperar otros resultados? Bueno, es lo que yo estoy preguntando. Bueno, evidentemente lo que estamos recibiendo son los resultados esperados de acuerdo a la actividad que se viene desarrollando en la calle. No nos olvidemos que si hay algo que tiene de particular esta infección es que el ser humano puede controlar la velocidad de réplica. No es como el dengue, que el mosquito pone los huevos no sabe dónde están, el mosquito se mete. No, acá el control de la réplica viral depende pura y exclusivamente del comportamiento individual de cada ser humano. Si el ser humano hace cuarentena como debe ser la cuarentena, el virus no tiene ninguna posibilidad de replicarse y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de seguir aumentando la velocidad de casos. Entonces hay que ser necio para hacer lo que estamos haciendo y esperar otros resultados. Claro, porque aparte, yo lo vengo de hace varios días, y el propio ministro de Salud porteño dice lo peor está por venir, no sé qué vamos a esperar para volver a restringir en una ciudad que ya está todo flexibilizado. Sí, yo creo que la cuarentena no existe más, hace rato que la cuarentena no existe más, existe, sí, estamos hablando del AMBA, ¿no? Yo creo que si tenemos que hacer un análisis de la cuarentena son dos cosas. Primero, el gran resultado positivo que dio los días de cuarentena estricta que tuvimos, que es lo que nos permite tener gran parte de nuestro territorio nacional sin circulación viral y casi el 80% del territorio de la provincia de Buenos Aires sin circulación viral, y eso generando una actividad económica que usted sabe que es la consecuencia nefasta de esta pandemia. Lo otro es que este resultado positivo de la pandemia nos ha hecho un poco el doble juego, ¿no? Vemos resultados positivos, habían bajado mucho los casos, nos relajamos porque pensamos que esto no iba a llegar. Y por otro, la última reflexión es que los resultados positivos de esa cuarentena estricta que hicimos es patrimonio de todos los argentinos. Ese esfuerzo que hicimos los argentinos, tanto físico, mental, económico, todo tipo de esfuerzo que dio un resultado positivo. Y nadie se puede adueñar de ese resultado positivo y mucho menos rifarlo a su suerte por una manera caprichosa o por defender diferentes intereses que no sea velar por la salud del colectivo argentino. Entonces, me parece que no podemos ahora llorar sobre la leche derramada, no podemos asombrarlos por la cantidad de casos que tenemos, porque si hacemos lo que estamos haciendo, no cabe ninguna duda que los casos van a seguir subiendo. Lo único que vamos a decir es comparar cuánto más subieron con lo de ayer. Entonces, pasando esto, me parece que debemos hacer una reflexión profunda. El AMBA necesita una revisión muy profunda de qué manera seguir en esta mitad del río, porque vuelvo a repetir, hemos hecho un esfuerzo muy fuerte, pero muy fuerte todos los argentinos, muy fuerte los bonaerenses, los porteños, el conjunto de la sociedad, y ahora parece que todo ese esfuerzo lo estamos tirando por la borda. Entonces, me gustaría hablar con términos médicos, pero me parece que hoy necesitamos que la sociedad entienda a qué es lo que nos estamos refiriendo. Y en cuanto a la cuarentena, lo único que quedó de la cuarentena, lo único que quedó es los dos grupos etarios. Uno absolutamente voluntario, que es aquellos mayores de 60 años que están encerrados en sus casas y que no salen, por más que digan hoy no hay más cuarentena, hasta que no salga la vacuna, el tratamiento, le garanticen que no van a terminar en terapia intensiva con un tubo puesto y un respirador, de ahí no salen. Y por el otro lado, una cuarentena forzosa, que son los chicos que evidentemente no pueden salir porque ya queda demasiado obvio que esto no se respeta nada. Entonces me parece que, y vuelvo a la idea de siempre y del principio, esto no pasa por un control policial, sino por un control de conciencia. Los argentinos supimos generar un buen comportamiento ante este desafío. No lo desperdiciemos. Ahora, fíjese también, acá lamentablemente ha entrado mucho la política en un sector y el odio en un sector de la sociedad muy fuerte. Yo digo, se hicieron cosas muy positivas, coincido con usted, de todos los argentinos, todos hemos hecho el esfuerzo. ¿Valió la pena? Valió la pena. A ustedes en la provincia les llegaron a decir que hasta que habían instalado el gueto de Varsovia cuando reaccionaron rápidamente en Villa Azul. Sin embargo, dio realmente resultados positivos enseguida porque pudieron controlar.
¿no? Bueno, sí, la verdad es que no hay que enojarse con eso, ¿no? Yo siempre digo que cuando estamos en un momento de mundial son todos directores técnicos, cuando hay inundaciones son todos meteorólogos y cuando hay coronavirus son todos epidemiólogos. Obviamente sí, que a los mala leche, Sergio. obviamente que los que tienen mala leche que se bueno. quede, bueno, pero de eso nosotros tenemos que bregar por la salud de todos los argentinos y las opiniones que nos interesan son aquellos que verdaderamente saben y aquellos que verdaderamente aportan. Ahora, no solamente de la ciencia, sino desde la voluntad. Hoy habría que retroceder, habría que volver a fases anteriores, a ver, en el AMBA. La verdad, y lo digo a título personal, sí, esto es un comentario a título personal, me hago cargo de lo que digo. Kicillof, lo vienen diciendo las yo me hago cargo de lo que digo. Yo creo que primero nadie puede determinar cuál va a ser el comportamiento. Nadie, absolutamente nadie puede determinar. Punto número uno. Punto número dos. Yo creo que nosotros tenemos un margen de cuarentena muy acotado y que hay que usarlo tácticamente en el momento justo. Yo creo que, mi opinión, que la sociedad tiene que volver a una cuarentena muy estricta, pero muy estricta, de no más de 15 días y los primeros días de julio, cuando viene realmente el frío, porque el frío es un factor que lo están subestimando absolutamente. El frío tiene dos problemas. Un problema fisiopatológico, que está totalmente demostrado que el frío genera esa enzima, la vasoconstricción produce esa enzima que pega a la célula con el virus, y por otro lado empiezan todas las enfermedades respiratorias altas y por lo tanto colapsa el sistema de diagnóstico. ¿Y por qué colapsa? Porque hoy se está hisopando solamente aquellos casos sospechosos. ¿Qué es casos sospechosos? Todo paciente que tiene uno de todos los síntomas que da el coronavirus. Por lo tanto, como esa sintomatología no es patoneumónica del coronavirus, ¿qué quiere decir patoneumónica? Hay enfermedades que tienen síntomas que son pura y exclusivamente de esa enfermedad y no otra. En cambio, el coronavirus comparte síntomas con todas las infecciones respiratorias agudas. Exacto. Por lo tanto, ahora viene el frío, las respiraciones agudas, las infecciones respiratorias agudas altas por sobre todas las cosas. Por lo tanto, va a haber un mayor espectro de pacientes a hisopar y va a colapsar el sistema de hisopado. Bueno. Y si colapsa el sistema de hisopado no tenemos la capacidad de separar y de aplicar lo que tácticamente sirve de manera indiscutible, que es separar los enfermos de los contagiados. Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, la semana pasada refirió o sugirió una idea muy similar: volver a una cuarentena estricta por 2 semanas para controlar los casos, para controlar el sistema sanitario y después sí volver a tomar una suerte de relajación. 2 semanas de cuarentena estricta y así sucesivamente para lograr controlar eso. Yo creo que hay que tomar 2 semanas cuando empieza el frío, pero 2 semanas ni siquiera de transporte público. Los servicios esenciales tienen que resolver la manera de transportarse y no el transporte público. Creo que hay que hacer esas 2 semanas de esfuerzo muy fuerte cuando venga el frío, después entrar en una flexibilización muy controlada y creo que vamos a tener que hacer, si queremos no desperdiciar todo este esfuerzo que hicimos, tenemos que hacer un último esfuerzo de 15 días más cuando empieza agosto, porque no nos olvidemos que el clima se está atrasando. ¿Y sirve de algo que haya una decisión de la ciudad y otra de la provincia? Por lo menos no debería ser el AMBA. Digo, hay barrios del conurbano que se parecen más a la ciudad que al interior de la provincia. Lo que pasa es que la provincia y la capital, si bien funcionan de manera complementaria. ¿Qué quiere decir que funciona de manera complementaria? Lo que tiene uno o lo que aporta uno no lo aporta otro y viceversa. Entonces, esa manera de trabajar complementariamente hacen que uno sea dependiente del otro. Entonces, las políticas públicas, por sobre todas las cosas en este momento en materia de salud, deben efectuarse de la misma manera que se comporta la simbiosis y el complementarismo entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Que uno haga una cosa y la otra haga otra cosa, lo único que hace es atentar contra el beneficio de los dos. Ahora, Sergio, respecto de la cuestión económica, ¿no es, digamos, un limitante para esa cuarentena? Yo coincido que hay que hacer esa cuarentena por lo que están planteando, por lo que estás planteando y lo que plantean los especialistas. ¿Pero no es un limitante la cuestión económica lo que impide hacer esa cuarentena? Sí, vuelvo a repetir. Sobre coronavirus no hay bibliografía que pueda relatar absolutamente nada. Lo único que sabemos es que todos aquellos países que descuidaron la cuarentena pensando que tenían que proteger su economía,
los resultados fueron catastróficos. Si no, miremos Estados Unidos. Hasta hace 6 meses Estados Unidos era un ejemplo de pleno empleo y perdió 40 millones de puestos de trabajo en 3 meses. Veamos lo que ha pasado además socialmente en Estados Unidos. Esa gran revuelta que tuvo Estados Unidos durante la semana pasada no fue un problema no resuelto de racismo en Estados Unidos, sino que fue un catalizador. La muerte de Floyd, de ese ciudadano de color negro a manos de un policía, fue el catalizador de una sensación de angustia generalizada de toda la sociedad, que vio morir en menos de 3 meses la misma cantidad de compatriotas que vieron morir en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece que todos esos efectos articulan de manera negativa a la hora de pensar en la economía. Yo no tengo ninguna duda, que si mañana en la Argentina se repiten las mismas imágenes de fosas comunes como en Brasil, camiones frigoríficos en las puertas de los hospitales, todos aquellos que están a los gritos por la cuarentena son los primeros en hacer palomita en una bañera con alcohol en gel y se ponen a invernar como los osos y hasta septiembre no sale. Entonces hay que ser cuidadoso, hay que ser responsable, hay que ser muy responsable a la hora de opinar, porque estamos en una situación extremadamente delicada. Y no solamente desde el punto de vista sanitario, estamos en una situación económicamente delicada y estamos en una situación socialmente delicada. Un combo perfecto. Desde lo económico, no debería haber más intensamente ayuda, asistencia desde el Estado Nacional, con más emisión de pesos. Yo veo, la verdad que sería irresponsable de mi parte decir cuál sería el camino económico. Ese no es mi métier. Veo el esfuerzo fuerte que está haciendo el gobierno nacional para paliar una situación no deseada, porque convengamos también que el presidente no se levantó un día y dijo caprichosamente hoy no trabaja nadie. Fue un reflejo bien atinado de una situación catastrófica que está viviendo no solamente la Argentina, sino el planeta. Ahora, falta mucho, más rápido, falta muchísimo más rápido. Pero lo importante es que hay un gobierno nacional que está trabajando fuertemente y entendiendo la situación por la cual está pasando no solamente los sectores más vulnerables, sino por sobre todas las cosas la clase media, que además de ayudarla económicamente, lo que se necesita fuertemente es tener un horizonte de certeza. La clase media inclusive creo que tiene capacidad para soportar, tiene un buffer para soportar este chubasco, pero lo que sí necesita es un horizonte claro, necesita un horizonte de certeza y por sobre todas las cosas saber que cuando esto pase, porque va a pasar, la sociedad, la clase media va a estar permanentemente apuntalada por el Estado. Sergio, ¿es verdad que ha aumentado los grados de delincuencia por la pandemia? Sí, están aumentando y de manera mucho más rápida de lo planificado. Mire, nosotros a principios de años, antes de la pandemia, teníamos, por ejemplo, una tasa de homicidio entre 1.050 y 1.100 homicidios por año en la provincia de Buenos Aires proyectado de acuerdo a los cálculos que veníamos viendo. Eso se hace en base a curvas isométricas y diferentes cálculos estadísticos, pero a eso hay que agregarle la pandemia, hay que agregarle el problema económico-social que tenemos en la provincia de Buenos Aires y hay que agregarle un factor que pasa desapercibido a la hora de contabilizar delitos, que es la gran suelta deliberada de presos sin saber dónde, cómo y dónde están. Entonces, porque, a ver, no hace falta ser egresado en Harvard en políticas públicas para saber que en este momento usted suelta un preso a la calle y tiene que salir a robar para subsistir. Pero hay algo peor, cuando nosotros vamos investigando, porque si hay algo que estamos haciendo, tenemos casi el 80% de los homicidios resueltos. Cuando vamos a investigar, uno se sorprende en los chats o en los mails que se mandan, los delincuentes donde dicen, si hoy no consigo plata, salgo a matar. Perdón, o sea, Bernie, esto no es una apreciación subjetiva, sino estoy contando la realidad de lo que estamos viviendo hoy en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas domiciliarias se dieron desde que comenzó la pandemia? Pero entonces, ¿de dónde sale la afirmación de suelta de libre de presos? Pero yo le hago una pregunta, ¿usted me lo puede responder? Yo tengo las cifras de hace un mes. No, de hoy le estoy preguntando. No, por eso le estoy preguntando a usted. Si no me lo puede responder usted, que es una periodista muy informada, ¿cómo quiere que se lo respondamos los ciudadanos que no tenemos nada que ver con el No, hace un mes cuando se empezó a hablar de esta suelta masiva en provincia de Buenos Aires eran 600
con toda la furia. ¿Hoy cuántos son? Si quiere se los mando a su casa que vivan. Y después me dice lo que es convivir con 600 asesinos. No hay problema. Un asesino es un asesino. 1, 10, 100 o 600. ¿Pero mandan con domiciliaria a personas acusadas por homicidio? Por homicidio, hasta por violación. Y nos hemos enterado porque lo han detenido en el medio de la ruta intentándole robar la billetera al primero que pasaba para tener plata para el colectivo y volver a la casa. O sea, yo entiendo que usted tiene una postura ideológica. Esto no es discutir cuestiones ideológicas, esto es contarle a la sociedad bonaerense la realidad. Y la realidad es esta. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para asistir complementariamente en todas las tareas que están generando la atención sanitaria de la pandemia, porque toda la logística en la provincia de Buenos Aires la estamos haciendo con la policía de la provincia, además de que todos los ministerios están involucrados. Además de todo ese esfuerzo, si encima la justicia te suelta todos los delincuentes o los 600 delincuentes... Pero no había existido una decisión de la Corte Suprema y de las cámaras que no se largaba más nadie. ¿Pero qué se cree? ¿Que están trabajando esos que liberaron? ¿Qué cree? ¿Que están en la casa esperando que lo vengan a buscar? ¿Que viven? ¿De qué viven? Dígame de qué vive. Pero ¿hay un seguimiento sobre esos presos que están sueltos? Nadie puede encontrar lo que no sabe que está buscando. ¿Cómo voy a seguir a alguien si no sé ni siquiera dónde está? Es una cosa, una verdad de pedregullo. Pero lo importante es que tenemos que mirar para adelante. Lo importante es que tenemos que garantizarle a la sociedad dos cosas. Que sanitariamente tenemos la capacidad para generar decisiones que puedan bajar estos números de la pandemia, que tenemos que mirar lo que está pasando en Brasil y que tenemos que mirar lo que está pasando en Chile, para saber que ese no es el camino por el cual tenemos que ir, saber que tiene una policía de la provincia de Buenos Aires que la está cuidando, haciendo un esfuerzo que hace más de 90 días que no descansa y está haciendo un esfuerzo para cuidarla, que hay un gobernador con todo un equipo de trabajo que está a las 24 horas del día trabajando para poder asumir con el menor costo posible esta hecatombe que ha puesto el planeta de rodillas. Le quiero hacer una consulta por lo que estábamos hablando cuando usted llegó del espionaje. ¿Se ha encontrado usted con alguna suerte de espionaje que existía en la policía de la provincia de Buenos Aires anteriormente? La verdad que yo no, primero que, yo no busco eso. Yo soy respetuoso de las leyes y si hay algo que tengo mucho respeto es por la ley de inteligencia nacional. Mire, yo recuerdo que cuando hice el traspaso del ministerio a Patricia Bullrich, le dije, me pidió si tenía alguna recomendación, le dije dos cosas. Mucho cuidado con los mapuches, en el manejo del conflicto con los mapuches. Me miró con una cara como diciendo de qué me hablas, y no te tientes con usar la inteligencia criminal para otros fines. Se ve que no le hizo caso, porque me parece que algunos de estos ahí al Ministerio de Ahora, usted me pregunta, ¿pasó algo? Sí, pasó. El otro día tuvimos un requerimiento de un juez pidiendo cierta información que aparentemente desde Asuntos Internos de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad había una suerte de escuchas ilegales y una suerte de seguimientos ilegales. Hay un procesado ahí, ¿eh? El director de Asuntos Internos de la provincia, Guillermo Berra, un hombre de Carrió, está procesado en una causa por eso. Sí, pero ahora ya llegaron pedidos de informe que aparentemente habían escuchas y seguimientos que no estaban autorizados por la justicia. Y yo, como dije recién, yo no miro para atrás, yo miro para adelante. Más allá de que es un escándalo, más allá de que ya sabíamos que esto lo único que viene a hacer es confirmar todo lo que veníamos denunciando, más allá de todo, ¿sabe lo peor de todo esto? Que destruyeron el aparato de inteligencia nacional que está al servicio de los intereses estratégicos de la nación y los servicios de inteligencia criminales que están, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que están al servicio del combate del delito de manera permanente. Sergio, muchas gracias. Como